Que es lo más relevante a esta hora, con Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global para ATFX. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Gracias Bueno, por la invitación y por estar aquí. todo el mundo está muy pendiente de esa cumbre al más alto nivel entre China y Estados Unidos que se está desarrollando estos días. ¿Para qué espera que sirva el encuentro? Bueno, yo creo que principalmente para reducir tensiones hay dos factores que se tienen que discutir. El primero es la guerra actual, Irán y la influencia que puede tener China. De hecho, yo creo que Donald Trump viaja a China para salvar la cara. Incluso se rumoreó la posibilidad de que China cancelase el viaje de cara a Trump. Por lo tanto, Hmm. Trump tiene la necesidad de viajar a China para que China ejerza influencia en el conflicto de Oriente Medio que parece enquistado y que parece que no puede salvar la cara para Trump, políticamente hablando, ¿no? Evidentemente, y por el efecto que va generando la economía global. Esa es la prioridad número uno, que China puede interceder en favor de Estados Unidos y plantear una solución para que Irán, en este caso, sea más flexible en cuanto a una propuesta, porque Hmm. el tema Irán es hemos sido agredidos por Estados Unidos y no hay nada que negociar. La otra propuesta es la segunda guerra latente que sigue de fondo, que es la guerra comercial que inició Estados Unidos contra China y que en la que hemos visto un rifirrafe que pues hasta finales de 2025 se consolidaba en dos aspectos fundamentales: la ruta exportación tecnológica de Estados Unidos hacia China, las restricciones que se pusieron, que sirvieron como bisagra o como llave o clave para negociar con China, Hmm. a cambio de que China, por su parte, rebajase, en este caso, las restricciones al acceso del comercio de minerales o tierras raras, que es fundamental para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y también para el desarrollo principalmente militar, temas de radares, invisibilidad de aviones, guiado de misiles. Este tipo de tecnología necesita ciertos minerales que China controla más del 80% del mercado global. Por lo tanto, aquí teníamos las dos palancas. China quiere la tecnología estadounidense en importación, quiere comprarla, y Estados Unidos quiere comprar las tierras raras de China. Y en ese punto es donde se encontraron con una salvedad. Esto es una teoría mía, independiente, que sospecho, es decir, que por sentido común creo que puede ocurrir. Vimos un Trump que durante 2025 era bastante receloso de exportaciones de tecnología hacia China y para finales de 2025 hemos visto que el equipo de Trump trataba de convencer a Washington, incluido a los halcones duros del Partido Republicano, de que no había ningún problema en exportar a China microchips más avanzados, los H200 de Nvidia, que eran un paso más. Y parecía entonces que se aceleraba en reducir esa tensión con China en el tema comercial. Mi teoría, digo, es que creo que China probablemente esté a las puertas de desarrollar tecnología similar a la de Nvidia y probablemente le estén dejando la puerta abierta a Nvidia que facture lo que no podrá facturar en un futuro cuando esa tecnología se lance. Y por si alguno que nos escucha piensa que es una locura, pues que simplemente tomen como referencia el caso de DeepSeek y de OpenAI. OpenAI con billones de inversión y DeepSeek decían que 6 millones de dólares había conseguido un modelo de ingeniería de inteligencia artificial similar al de OpenAI compatible. Imaginemos esto, pero en tema de hardware y de desarrollo de Hmm. semiconductores y microprocesadores. Estados Unidos, esta jornada hemos tenido referencias macroeconómicas, paro semanal, dato también de ventas minoristas del mes de abril. ¿Cómo hay que valorar, cómo hay que interpretar todas estas referencias macro en el país? Bueno, como mejora, las ventas minoristas suben un 0,5%, lo cual no es nada malo. Hemos visto también que el susto venía más bien por los datos que tuvimos durante la semana, más que los de hoy. Creo que los días han sido positivos porque nos muestran cierta desaceleración, el tema de la demanda de empleo. Hay un crecimiento de los salarios al 3,6%, lo cual es positivo también porque puede sostener el consumo de Estados Unidos, aunque también por la vía inflación puede preocuparnos más. El problema principal es que el repunte que hemos visto de inflación anteayer con la inflación del 3,8% y ayer con los PPIs, los precios de la producción industrial, nos apunta en una misma dirección, un sobrecalentamiento, principalmente por la vía energética, que puede hacer que el consumo de Estados Unidos se resienta, que afecta a la clase media, que perjudica políticamente a Trump también dentro de las fronteras y que hace que le lleguen más críticas, pero los datos macro de hoy evidentemente nos muestran cierto equilibrio a este respecto. Y otra clave fundamental de esto, por cierto, que siempre matizo: si llega a Estados Unidos al borde o al extremo en el que esa inflación golpea demasiado por la vía energética, que no se nos olvide que es el tercer mayor productor de energía del mundo y que sencillamente Trump podría decretar destinar la producción que tienen para mercado nacional, para consumo nacional, generando así un microclima en el cual la energía de Estados Unidos se quedase pues un poco más baja que la del resto del mundo, en lugar de exportarla, que es con lo que están haciendo negocio el sector Hmm. energético estadounidense, como hemos comentado en programas anteriores. Hmm. Bueno, ¿qué balance hace de la Fed de Powell? Mañana justo termina su mandato. Bueno, el balance que ha hecho todo el mundo, no voy a contar nada nuevo realmente. Tenemos un Jerome Powell que cambió de opinión precisamente por los ataques personales que Donald Trump lanzaba contra él,
Creo que además es casi predecible o entendible el comportamiento que puede tener este señor porque se le abre una investigación y lo que decide es que hasta que esa investigación no se resuelva y él salga con la moral o el honor intacto, no se marcha, se queda dentro de la directiva de la Reserva Federal. Pero el problema principal ahora es que tenemos a alguien dentro de la directiva de la Reserva Federal que probablemente no es amigo de Trump, que tiene ya un resquemor personal para llevarle la contraria, y mientras que Kevin Wolf, en teoría, entra para mayor flexibilidad, para esos recortes de tipos, para una reinterpretación de la inflación, porque no nos olvidemos que también dijo que podía volver a reinterpretarse ese 2% de inflación como una cuestión baladí, y para modificar el balance de la Reserva Federal. Es decir, puede que entre dentro de una Reserva Federal profundamente dividida. Primero porque la elección que ha tenido dentro del Congreso ya ha estado de por sí al límite de la elección de un cargo de la Reserva Federal, que solía contar con unanimidad y en este caso no la tiene por el temor a que sea pues un topo o un submarino dentro de la Reserva Federal que está a las órdenes de Trump. El tema tópico, el tema clásico que estamos viendo en todos los medios estadounidenses es la interferencia que pueda ejecutar Donald Trump dentro de la política monetaria de la Reserva Federal, restando su independencia como organismo, pero principalmente la división interna que pueda tener la Fed y sobre todo con la inflación subiendo. Si Kevin Wolf entra para recortar los tipos, ¿cómo lo va a hacer si la inflación sigue impactando y los manuales de macroeconomía y de política monetaria dicen que la norma principal es tirar de la palanca y subir los tipos de interés? PIB británico ha crecido un 0,6% en el primer trimestre del ejercicio. Supone un repunte respecto al crecimiento del 0,2% de 3 meses anteriores. ¿Sirve de cierto alivio o no para el gobierno británico, para el gobierno de Starmer, en momentos tan complicados como los que ahora mismo está afrontando? Claro. Claro, bueno, evidentemente sirve de cierto alivio, no sabemos si será suficiente o no, pero desde luego no es malo que digan que el crecimiento de la economía británica mejora con respecto a las expectativas. No nos olvidemos que traía ya 3 correcciones a la baja. La primera que ha sido era el 1,4 anualizada, después nos dijeron que el 1,1, se rectificó al 0,8, ahora vemos que vuelve una proyección anualizada del 1,1 e incluso algunas casas de análisis decían que si el Strait Hormuz permanecía cerrado de forma indefinida, podíamos llegar hasta un 0,3% de crecimiento anual en Reino Unido. Eso, junto con la masiva derrota que sufrió el 8 de mayo, porque perdió 1.100 asientos en ayuntamientos en las elecciones locales que se hicieron en Reino Unido, evidentemente deja al equipo del Partido Laborista muy complicado, incluso con el propio Partido Laborista votando porque el tipo dimita y se marche. Entonces, bueno, los datos macro de hoy le dan algo de alivio, ¿no? Son algo anestésicos en la situación actual del primer ministro y veremos cómo va evolucionando la cosa, pero evidentemente, solo por dar una referencia, hace 48 horas, cuando se produjo la reunión del Partido Laborista y tenía 70 miembros votando en contra de él, la volatilidad del bono a 30 años del bono británico, el Gilt, estuvo en torno a 80 puntos básicos, casi el 1%. Es, para que la gente se haga una idea, cuando Reino Unido dejó el EMA, la serpiente de tasas cambiadas de la zona euro, que iba a ser transición hacia la moneda única, en 1992, sufrió una volatilidad de 150%, 150 puntos básicos, 1,50% en los bonos en un solo día. Y con esta hemos visto casi pues algo más de la mitad de eso por la crisis política. Entonces no es tontería, es una crisis política seria. Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global para ATFX. Gracias.